bienvenidos al curso de Ciencias Básicas en la asignatura de Histología. Soy el Dr. Bellodas y en esta oportunidad vamos a revisar la microteoría, es decir, el resumen integral del tema de tejido muscular. Entonces empezamos. Puntos claves del tejido muscular. Recuerden que el tejido muscular se caracteriza porque existen tres tipos principales de tejido muscular. El tejido muscular estriado, esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Se llama estriado porque característicamente en el microscopio se observan unas estructuras que se conocen como sarcómeras. Entonces las sarcómeras están presentes por eso mismo, ¿dónde? En el tejido estriado esquelético y en el tejido estriado cardíaco, porque son estriados. Entonces, pregunta de examen, ¿no? El músculo estriado esquelético, ¿no? Se caracteriza porque esas estrías se relacionan con las sarcómeras, ¿no? Son las estrías características. Muy bien. Histológicamente, ¿no? Morfológicamente, ¿no? Es decir, en una lámina, ¿qué diferencias observamos entre las células de los distintos tipos de tejido muscular? ¿No? Primero, vamos a observar el músculo estriado esquelético va a tener sus fibras musculares, es decir, estas células van a tener disposición longitudinal, ¿no? Como grandes haces, lo vamos a poner con otro color, grandes haces que dentro están formadas por fibrillas proteicas que son las miofibrillas y las miofibrillas contienen filamentos de actina y miosina, ¿sí? Que son proteínas contráctiles. Entonces, de nuevo, las fibras musculares o células musculares contienen, vamos a poner, ¿no? La célula muscular en general, ¿no? Contiene tanto para el estriado esquelético como para el estriado cardíaco, contienen las miofibrillas. Muy bien. Y estas miofibrillas van a tener característicamente los filamentos, que son los filamentos o miofilamentos, filamentos delgados que contienen actina y filamentos gruesos que contienen miosina. Que son las proteínas contráctiles. Las células musculares estriadas esqueléticas tienen sus núcleos en la periferia, ¿sí? Y son varios núcleos, o sea, son más de 2 núcleos cada célula y suelen ser periféricos. Pregunta de examen. Los núcleos de las células musculares esqueléticas son periféricos. Muy bien. Las células estriadas cardíacas tienen un solo núcleo que suele ser central, pero lo característico de estas células es que tienen comunicación entre ellas. Precisamente estas uniones se llaman uniones comunicantes, pero son incluso más complejas porque no se basan solo en una unión comunicante, valga la redundancia, también llamada unión tipo gap, sino que tienen toda una estructura que la protege, ¿no? Fibras adherentes, estructuras similares a los desmosomas, y todo ese ensamblaje se conoce como discos intercalares o intercalados, y permiten que todo el tejido muscular estriado cardíaco esté comunicado para transmitir el potencial de acción y funcionar como un solo bloque, lo que se conoce como sinsitio. El tejido muscular estriado cardíaco funciona como un sinsitio. Muy bien. Y dijimos que tienen un solo núcleo, ¿no? Un solo núcleo, las células musculares estriadas cardíacas. Las células musculares lisas va a contener también un núcleo central y tienen una forma más fusiforme, ¿no? Estas células tienen una forma más fusiforme y no poseen esas características estriaciones, o sea, no poseen sarcómeras. No se olviden, doctores, no poseen sarcómeras. Muy bien.
Entonces, esas son las principales diferencias que podemos evidenciar en la morfología de los tres tipos de tejido muscular, ¿sí? Estructuralmente, también hay que recordar que los distintos tipos de músculo, ¿no? Si hablamos del músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso, tienen otras características importantes, ¿no? Por ejemplo, dijimos, el músculo estriado esquelético tiene sarcómeras y precisamente por eso tiene estriaciones. Sus núcleos son muchos y son periféricos, no se olviden, pregunta de examen. Su membrana plasmática tiene unas invaginaciones muy desarrolladas que se conocen como túbulos T, que lo que facilitan es que el calcio puede estar en esos túbulos T y estar más cerca de las organelas del músculo esquelético para ser utilizado en la contracción muscular. Muy bien. Entonces tienen los túbulos T y sus retículos endoplásmicos bien desarrollados. El músculo estriado cardíaco tiene sarcómeras, precisamente por eso tiene estriaciones, tiene un solo núcleo central, ¿no? También tienen túbulos T y la característica más importante es que poseen unos discos intercalares, ¿sí? Discos intercalares. Las fibras de Purkinje se refiere al sistema de conducción que es el encargado de inervar al músculo cardíaco, ¿no? Muy bien. El músculo liso no tiene sarcómeras, por ende no tiene esas estriaciones, tiene un solo núcleo central y no tiene túbulos T. Las invaginaciones que posee se llaman caviolas, que son más pequeñas, ¿sí? Uniones comunicantes no suelen ser constantes, suelen tener algunas en algunos casos, pero lo que sí es característico es que como no tienen sarcómeras, existen unos cuerpos que se llaman cuerpos densos, que sirven como anclaje, para los filamentos de actina y miosina. Y así pueden facilitar la contracción muscular, que es definitivamente más lenta que el músculo esquelético y que el músculo estriado cardíaco, pero suele ser más duradera, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden que por eso mismo el músculo liso suele requerir menos ATP. Pregunta de examen, ¿sí? Requiere menos ATP. También han preguntado
Una sarcómera, que es la unidad estructural y funcional del músculo estriado, esquelético y cardíaco, ¿de dónde a dónde va? Lo que delimita la sarcómera se conocen como discos o líneas Z, pregunta de examen. Son los lugares donde se están anclando, o sea, los veríamos así, los discos Z, se están anclando los filamentos delgados, ¿sí? Que son los filamentos de actina. Muy bien, así. Y los filamentos gruesos se estarían anclando al centro, ¿no? Aquí. Y todo este bloque, toda esta estructura se conoce, vamos a hacerlo de otro color, se conoce como, esta estructura se conoce como sarcómera, desde un disco Z hasta otro disco Z. Muy bien. Esos son los puntos clave de tejido muscular. Muchas gracias.